Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas noticias que comentaros y todas estarán detalladas en la descripción de este vídeo. Os vamos a hablar desde el equipo Aston Martin, pero también os vamos a comentar el estado de las renovaciones de los dos pilotos de Ferrari. Os vamos a contar cosas interesantes como es el hecho de cuánto dinero le ha costado cada piloto a su equipo y muchísimos otros temas que, como os digo, estarán todos detallados en la descripción de este vídeo. Vamos a arrancar directamente con relación al tema con el equipo Aston Martin, que es la confirmación sobre una noticia que aquí habíamos comentado y que incluso habíamos especulado con qué podría pasar si se acabase dando, pero por lo menos por parte del equipo Aston Martin niegan rotundamente que Lawrence Stroll esté pensando en vender el equipo. Esta es una noticia que había salido, que había surgido este rumor, pero por lo menos lo que dice el director general del equipo Aston Martin, Jeff Slack, es que Lawrence Stroll no tiene pensado vender el equipo de Fórmula 1 y que al contrario está muy comprometido, y los nuevos socios que entraron comprando acciones, y se hablaba de que habían comprado una gran parte de las acciones, simplemente han comprado acciones, no tienen nada de poder de decisiones ahora mismo en el equipo y no son una amenaza para hacerse con el control del equipo, simplemente son accionistas más que se unen al equipo Aston Martin porque confían en el proyecto. Sabemos que hay varios accionistas importantes dentro del equipo Aston Martin. En este sentido, por mucho que diga Jeff Slack, ahora si queréis os lo comentamos un poco quiénes son estos accionistas, pero sobre todo él recalca mucho que nunca van a ser propietarios. Si no van a ser propietarios, pero poder de decisión tienen, para algo están poniendo una gran parte del dinero de las acciones del equipo Aston Martin, han comprado una gran parte, y al igual que otros accionistas como Aramco, que es accionista del equipo de Fórmula 1, o como muchos otros, como por ejemplo Geely, que os hemos hablado y que eran uno de los que se rumoreaba que podrían intentar hacerse con los servicios de Aston Martin, pues independientemente de por mucho que digan que no tienen poder de decisión, sí lo tienen, porque para algo ponen dinero y porque hay que rendir cuentas contra ellos por ese mismo motivo, porque ponen ese dinero. Pero más allá de ahí, otra cosa es que se hagan con los propietarios del equipo, y yo os vuelvo a decir lo mismo, mucha gente yo veo hablando con respecto a si esto acabase ocurriendo, y yo sigo diciendo lo mismo. Una cosa es el máximo accionista, otra cosa es el máximo accionista, el que sea el propietario del equipo de Fórmula 1, y otra cosa es la dirección de la misma. Quiero decir con esto, Lawrence Stroll es la persona propietaria del equipo quien pone el dinero, pero no toma las decisiones, toma la última decisión, pero para ello se fía de lo que ha venido por abajo, se ha fiado del equipo que tiene preparado para llevar estas cosas, se fía de cuando le piden recursos para construir el nuevo túnel de viento, se fía de Dan Fallows, que es el nuevo director técnico. Me refiero a este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, por mucho sea Lawrence Stroll o sea Geely, o sea, los accionistas que han entrado recientemente, que se anunció esto antes de Abu Dhabi y ha habido mucha noticia con respecto a esto, que se llaman Arctos, la empresa Arctos, que es un nuevo, además, va a tener el logo además en el monoplaza, lo tuvo ya en Abu Dhabi, pues estos que entraron también como unos accionistas fuertes, por mucho que fueran ellos, los propietarios, los dueños del equipo, el equipo debería de mantenerse igual. Básicamente podrían luego hacer sus cambios, pero también pueden ocurrir perfectamente con Lawrence Stroll, por lo que no tendría que haber mucho cambio en este sentido. Pero Lawrence Stroll parece que por lo menos por ahora se queda, por lo menos así lo confirma, como os he dicho, el director general Jeff Slack. Esto ha sido unas palabras que ha dado al medio alemán Motorsport Total, y lo que dice es: Lawrence está totalmente comprometido, no se va a ir a ninguna parte. No es solo el equipo, sino que tiene esta cosa llamada Aston Martin Lagonda, que es el equipo, es Aston Martin, es la marca, y de la cual también, por supuesto, Lawrence Stroll es accionista. Comenta Jeff Slack que es una parte muy importante de su vida también, Aston Martin Lagonda, así que el equipo es la plataforma de marketing para Aston Martin, y por supuesto Lawrence es un hombre muy rico y no es cuestión de capital.
Así que nos confirma que esto es algo que también ha habido mucha gente hablando, mucha gente insinuando sobre si podría ser un problema monetario, que quizá no quisiera meter más dinero Lawrence Stroll. Por lo menos por las palabras de Jeff Slack, no es problema de dinero, no es problema monetario, no es una cuestión de capital, simplemente es, por supuesto, además esto les viene muy bien para ese marketing que solo hacen todos los equipos, como lo hace Alpine, como lo hace Ferrari, como lo hace Mercedes, son marcas de coches, Red Bull lo hace para sus latas de bebidas energéticas, McLaren lo hace también para sus coches. Quiero decir que al final esto es para lo que les sirve. Luego hay, por supuesto, equipos independientes también, o equipos que, por ejemplo, Haas no hace, creo que no hace automoción, tiene otro tipo de patrocinio. Bueno, el propio equipo Red Bull no hace coches, pero les viene muy bien de marketing. En el caso de Aston Martin es patrocinar a Aston Martin Lagonda, les viene bastante bien y ese es el motivo. Hablando acerca de la gente, como os digo, de Arctos, lo que dice es que además se han comprado una parte minoritaria. Bueno, realmente es una parte, depende de lo que consideres minoritaria. A ver, sinceramente, para mí me parece una bestialidad lo que han comprado de golpe. Pero bueno, dice que es una parte minoritaria y que nunca tomarían el control del equipo. Dice Jeff Slack textualmente, nunca serán propietarios del equipo. Así que si Lawrence está tratando de vender a alguien que en última instancia pueda tomar el control, esas son las últimas personas a las que vendería. Luego aquí también te digo, oye, en esto último lo único que nos niega es que lo vayan a vender a Arctos, que son estos últimos que han entrado como otros accionistas, pero no a otro tipo de comprador que podría salir, como os hemos hablado ya anteriormente en la introducción de este tema. Pero bueno, niega que se vaya a vender el equipo, así que tendremos a Lawrence Stroll todavía como dueño del equipo Aston Martin, que para mí sinceramente también me parece algo bastante bueno. Es una persona con mucho capital, es una persona que puede aportar mucho dinero, es una persona muy ambiciosa y en que, esto lo ha comentado muchas veces Alonso, que en todo lo que se ha involucrado, en todo lo que ha querido, lo ha acabado consiguiendo. No siempre te puede salir todo, pero es lo que hasta ahora le ha acabado pasando a Lawrence Stroll, por lo que también es bueno, por supuesto, tenerlo por ahí en el equipo. Más allá de ahí, tenemos que hablaros en esta ocasión, os vamos a hablar ahora mismo al respecto sobre el tema con relación a Ferrari que os había comentado al principio del vídeo. Y es que John Elkann, presidente de la escudería Ferrari, ha hablado acerca de la renovación de sus pilotos. Básicamente se lo han preguntado directamente qué es lo que está pasando con la renovación de los pilotos, que sabemos que ahora mismo están metidos en todo ese proceso. Tienen los dos contratos para 2024, ambos ya han dicho que quieren renovar y ambos comentaron que durante este invierno querían cerrarlo todo para afrontar 2024 de una forma más tranquila. Pues a John Elkann, presidente de Ferrari, por supuesto, han tenido la oportunidad y le han preguntado al respecto sobre sus dos pilotos y ha sido bastante claro, ha dicho ciertamente se van a quedar. Y ya está, no se ha ido con rodeos, no se ha extendido, no ha dado más detalles, no ha tirado balones fuera, siempre han dicho que ciertamente se van a quedar ambos. ¿Nos confirma esto, por supuesto, que van a renovar? Pues hombre, yo creo que claramente es un indicativo muy bueno. Así que veremos qué es lo que ocurre con esto. La información es que estaban habiendo desde Italia es que ambos van a renovar hasta 2026, que me gusta mucho por esa igualdad de condiciones que van a tener ambos. Por supuesto, en cuanto a salario es posible que no sea el mismo, porque ya ahora mismo tampoco es exactamente el mismo. Y en cuanto a salarios, ahora más adelante os vamos a comentar los salarios que hay y lo que os he comentado al principio del vídeo, lo que le cuestan a los equipos y vamos a ver la diferencia de salario y es posible que, no exactamente, pero que se mantenga para esos años, quizá incluso aumentándose un poco, sobre todo a Sainz, que es el que menos cobra, pero no llegando al nivel de Leclerc, pero más allá del salario, en cuanto a duración de contrato, tendrían esa igualdad y me gustaría bastante. Además, también Ferrari de esta forma se asegura el futuro suyo, no solo el de sus pilotos, que lo aseguran también, sino ellos mismos aseguran el futuro con un cambio de reglamento, que es esto a lo que iba, porque teniendo contrato hasta 2026, te aseguras que el paso de esos nuevos monoplazas, por lo menos lo van a hacer dos de los mejores pilotos de la parrilla, es posiblemente la mejor dupla que hay en toda la parrilla de Fórmula 1 ahora mismo, por nivel que tienen ambos, por igualdad que pueden llegar a demostrar, es la mejor dupla por lo menos en mi punto de vista y te aseguras esa mejor dupla en un cambio de reglamento importante para Ferrari, que por supuesto llevan muchos años sin ganar, veremos para entonces si habrán logrado ganar o no, pero llevan muchos años sin ganar, es un cambio de motores, es un cambio en el que tienen que intentar nuevamente acertar. Además, este cambio que hubo en 2022, el motor mejor es el de Ferrari.
Por potencia, claramente, por datos, el mejor motor es el de Ferrari y lo vemos claramente en los circuitos de velocidad pura que aparece Ferrari más que nunca. El problema está en otros tipos de sitios del coche, como este reglamento era aerodinámico, no han acertado. Veremos si con ese reglamento de motores que llega en 2026 aciertan, y con esos dos pilotos que tendrán de la mano es una buena forma de medirte porque sabes el funcionamiento, sabes el nivel que tienen ambos pilotos. Además de todo esto, y finalizamos con la intervención de John Elkann, también ha hablado acerca de lo que ha sido un poco la temporada, y lo que responde el presidente de Ferrari es: la temporada fue decepcionante porque terminamos terceros en el campeonato, pero en el último cuarto del campeonato también pudimos competir con Red Bull y logramos muchas poles. Ahora tenemos que aprovechar todo esto para seguir avanzando. Desde luego que han acabado en buena tendencia, mejor que 2022, en una situación más o menos similar, pero sí que mejor que 2022, incluso aunque hayan quedado terceros en el Mundial. En ese sentido, las sensaciones son mejores porque empezaron muy mal 2022, siendo hasta muy avanzada la temporada el cuarto equipo en el Mundial de Constructores. Luego ya pasaron a Aston Martin y luego ya han estado peleando finalmente con Mercedes. Pero eso, ha sido una temporada al menos ascendente, por lo que por lo menos sabes que has reconducido bien el año, que la temporada pasada no fue así, fue al contrario, empezaste por todo lo alto, con un doblete en Bahrein, que por supuesto hubieran sido un primero y un tercero sin el abandono de los dos Red Bull, pero bueno, con un doblete ahí, con dos de las tres primeras carreras consiguiendo ganarlas, compitiendo contra Red Bull realmente en la primera mitad de la temporada y en la segunda cayendo estrepitosamente. Así que realmente han acabado en una mejor posición. Este último tramo de la temporada han peleado realmente en algunas carreras. Es el único equipo que ha ganado una carrera también, como lo es en Singapur. Han mejorado mucho, han solucionado muchos de los problemas que tenían, y en cuanto a ritmo de carrera siguen por supuesto siendo débiles, sigue siendo su punto débil, pero han mejorado bastante. Así que bueno, veremos qué es lo que consigue hacer Ferrari la próxima temporada. Así que ya pasando de tema, lo siguiente que os vamos a comentar, tenemos todavía, aparte de dos temas muy interesantes que os vamos a hablar, pero os tenemos que comentar cuánto dinero le cuestan los pilotos de Fórmula 1 a sus equipos. Esta es una gráfica que ha sacado Racing News 365, súper interesante, y que os quería introducir, así que la vamos a estar detallando. Vemos aquí que nos ponen piloto, y son todos los nombres de los pilotos, su salario estimado. Esto de deciros que primero es el salario estimado que le pagan los equipos, y segundo es estimado, recordemos. O sea, esto no es lo que ganan todo el año, porque los pilotos luego tienen sus contratos de patrocinio y demás. Y esto es lo que teóricamente, supuestamente, y según este medio, porque dependiendo de dónde los veas, el salario es distinto, pero según este medio, cobran los pilotos por su equipo. Así que bueno, eso es lo que indica esto. Los puntos de 2023, cuántos han conseguido, y ya entonces, en base a los puntos y el salario que tienen, cuánto dinero les ha costado por cada punto que han conseguido de su equipo. Vamos a ampliaroslo un poco y vemos que el piloto que menos le cuesta a su equipo es Oscar Piastri, porque tiene un salario, supuestamente, por supuesto, de 2 millones, ha logrado 97 puntos, por lo que cada punto le ha costado $20.000 a el equipo McLaren, es decir, 20.619, es decir, que es el piloto que más rentable le ha salido a su equipo, seguido después por Fernando Alonso, que ya sabemos que se hizo una rebaja del salario que cobraba, se hizo una rebaja para marcharse a Aston Martin, es lo que más o menos siempre se ha hablado. Bueno, ha llegado a haber también quienes hablan de que cobraba 1 millón. También ha habido gente que ha dicho que cobraba más. Lo que dice Racing News 365 es que cobra 5 millones, 206 puntos, $24.000 por cada punto que ha logrado. Por cierto que esto es estimado también, como digo, en base a lo que ellos tienen de información. Al final es muy difícil saber el salario exacto de los pilotos porque no se sabe, y tampoco es todo el dinero que cobran, como os digo, porque luego están los patrocinios. Porque es que el siguiente además es Stroll, que Stroll, bueno, 2 millones cobra. Vale, bueno, pues digamos eso, ¿no? Pero bueno, 2 millones teóricamente, 74 puntos, 27.000 euros. Es el tercer piloto más rentable, seguido luego ya por Sergio Pérez, con un precio en teoría, con un salario de 10 millones, según Racing News 365, 285 puntos, $35.000 a su equipo. Vemos que está por delante de Verstappen en este sentido. Veremos más pilotos. Russell con 8 millones de salario, 175 puntos, $45.000 a su equipo Mercedes. Tsunoda con 1 millón de salario,
17 puntos, ha logrado $58.000. Carlos Sainz, que además, hablando acerca de lo que os comentábamos anteriormente, ¿no? Los salarios, pues vemos que supuestamente, según Racing News, 365 cobra 12 millones. Esto, aunque sea aproximado, aunque sea estimado, aunque no se sepa con exactitud y sea lo que nos dice este medio, más o menos nos podemos hacer una idea de que veremos la diferencia entre los dos pilotos de Ferrari. Sainz con 12 millones, 200 puntos, las matemáticas salen muy exactas, 60.000 exactos dólares que le cuesta por cada punto. Gasly 5 millones, 62 puntos, 80.000 dólares. Verstappen 55 millones, según este medio, 575 puntos, 95.000. Que la verdad, claro, como es el piloto que más puntos consigue, puede parecer que es el más rentable, pero como es el que más salario tiene, supuestamente, según este medio, pues al final acaba siendo uno de los pilotos más menos rentable. Aunque bueno, hay un par de pilotos que tienen un salario muy elevado también, con menos puntos, por lo que todavía le superan. Como por ejemplo Norris, que es uno de los pilotos que tiene teóricamente un salario más elevado tras la renovación última que tuvo en 2022, 20 millones, acaba costando 27.000 dólares a su equipo por puntos. 6 millones de Ocon, 103.000, superamos ya los 100.000, 103.000 dólares por punto. Ha salido más rentable Pierre Gasly Ocon. Alexander Albon con 3 millones y ha sido el piloto de Williams que más puntos ha conseguido, pero claro, no dejan de ser 27 millones, pues 111.000. Leclerc, aquí ya vemos esa comparativa, ¿no? Teníamos aquí a Sainz que había teóricamente ganado 12 millones esta temporada, Leclerc el doble supuestamente según este medio, y luego con 206 puntos, 116.000. Hamilton, que es el segundo piloto que más cobra de su equipo, teóricamente, 234 puntos, 149.000, y bueno, ya os dejo la tabla final con Hülkenberg, que ha sido uno de los pilotos que más puntos le ha dado a su equipo, sin contar algo, es el segundo piloto que más porcentaje de puntos ha cosechado para su equipo, con 9 puntos frente a los 3 de Magnussen. Magnussen es el piloto más caro de todos, cobrando más que su compañero de equipo, ganando menos puntos y llega hasta el 1.000.000 por punto le ha costado a su equipo. Bottas, que vemos que cobra 10 millones, tiene un salario muy alto Bottas, porque claro, venía de Mercedes y había que apechugar por parte de Alfa Romeo, cobra 10 millones, 10 puntos, facilísimas las matemáticas, 1.000.000, igual que las de Sargent. Las de Sargent sí que son fáciles, 1.000.000 de salario, un punto, 1.000.000. 2 millones Zhu, 6, pues 333.333 puntos, y Hülkenberg con esos 2 millones, 9 puntos, pues 222.222 dólares que le ha costado a su equipo. Me parecía bastante interesante, quería traeroslo, la verdad, porque creo que es para que veamos cuánto le cuesta a sus equipos. Obviamente equipos de zona baja que consiguen menos puntos suelen ser los pilotos más costosos. Es el caso, por ejemplo, aparecían aquí los dos Haas. En el caso, por ejemplo, de Albon sí que se desmarcaba un poco de esta tabla, pero al final, si nos fijamos, es lo que os digo, en los primeros puestos estaban equipos de zona alta que han puntuado bastante. Además, sobre todo Alonso y Stroll, los dos destacan porque tienen un salario bajo teóricamente, al igual que Piastri, pero bueno, que más o menos vemos esa tónica y simplemente os lo quería traer. Uno de los temas más interesantes y que más ganas tenía de comentaros es al respecto sobre, lo habréis visto en el titular si habéis visto el índice, es con respecto acerca de Mercedes y la perla que tienen en sus filas. ¿Ha encontrado Mercedes el próximo grande? Incluso he visto a medios titularlo como el próximo Lewis Hamilton, ya lo tiene Mercedes. ¿Es el próximo The Big One, como dirían, por ejemplo, los estadounidenses? Veremos, pero ¿a qué piloto nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a Kimi Antonelli. ¿Quién es esta persona? Que a lo mejor muchos de vosotros, ¿quién es este piloto? Que a lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis. Kimi Antonelli es un piloto que este año va a correr en Fórmula 2. Tiene 17 años, es italiano, viene de ganar la Freca y Mercedes ha saltado en su paso la Fórmula 3. Le ha dado directamente un asiento en Fórmula 2 con el equipo Prema. Es considerado uno de los ascensos más rápidos que ha habido en los últimos años, desde que además se endureció estas categorías inferiores desde la llegada de Verstappen, y está siendo considerada su irrupción, no en la Fórmula 2 porque todavía no lo hemos visto, más allá de unos test que ha maravillado y ahora os lo comentaremos, pero más allá de ahí no lo hemos visto más allá de la Freca, pero está siendo comparado con el ascenso que tuvo Max Verstappen.
¿Ha encontrado la siguiente perla? Bueno, pues veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero todavía queda mucho tiempo para que acabe llegando a la Fórmula 1. Tengamos en cuenta que es su primer año en Fórmula 2, veremos qué es lo que ocurre este año, pero el piloto junior de Mercedes ya es noticia, hasta el punto de que, por supuesto, aquí lo estamos hablando, ya fue noticia cuando le ascendieron a Fórmula 2 sin pasar por Fórmula 3, pero es que estos entrenamientos que han tenido en Abu Dhabi lo han, por supuesto, catapultado aún más. Es un italiano de 17 años que viene de la Freca, viene de ganarla y va a correr este año en el equipo Prema. En pocos días en Yas Marina ya ha maravillado, quedando además en el primer día, repito, primer día que estuvo en un Fórmula 2, consiguió quedar en tiempos, en todos los tiempos, en segunda posición, a solo una décima de su acompañante que es Oli Berman, un piloto que ya ha corrido este año con Haas en libres y es un piloto de la Academia de Ferrari, prácticamente de los únicos jóvenes pilotos que Ferrari parece que despuntan, pues ha quedado solo a una décima. Por supuesto, los tiempos hay que cogerlos con pinzas, pero ya es muy destacable que fuera la primera vez que se sube a un Fórmula 2 sin haberse subido a un Fórmula 3 y haga esos tiempos. Es muy pronto para decir si va a ser uno de los candidatos al título de la Fórmula 2 este año, pero dado lo difícil que es además también ganar la Fórmula 2, porque por ejemplo el último campeón, Theo Pourchaire, que está con el equipo Alfa Romeo, ya lo sabemos, es piloto reserva y este año ha ganado la Fórmula 2, ha tardado 3 años tener de repente a un piloto que la primera vez que se sube maravilla tanto con el monoplaza, destaca y mucho. Kimi Antonelli llamó por primera vez la atención de Mercedes en 2019. Estamos hablando que en 2023 tiene 17 años. Es decir, tenía 12 años en 2019, cuando entonces ya lo ficharon para su programa de pilotos junior y recientemente se ha llevado el título de la Freca con Prema, después de ganar los campeonatos de Italia y la Fórmula 4 en 2022. Su ascenso a la Fórmula 2 después de solo 3 años en monoplazas junior recuerda a los años de Max Verstappen cuando tuvo un ascenso catapultado, saltándose muchas categorías y llegando con 17 años a la Fórmula 1, simplemente con un año de Fórmula 3 que tenía para entonces Max Verstappen. Ya hay ciertos reportes incluso que informan que Mercedes estaría interesado en darle un asiento de Fórmula 1 cuanto antes, o sea, ya está sonando esto y no se descarta incluso que se le pueda dar el asiento en 2025. El asiento del equipo Mercedes, estoy hablando, de una forma similar a la que ya tenía Verstappen el asiento en Red Bull con 18 años. Red Bull lo hizo para amarrarlo, para que no se les marchase. En el caso de Mercedes sería algo similar. Además, ya sabemos que tanto Lewis como Russell tienen contrato hasta esa temporada, hasta 2025, pero cualquiera de los dos podría llegar a estar interesado en salir de Mercedes. Esto es lo que está sonando en el caso de que Mercedes no cumpla las expectativas de cara a 2026. Y podría ser la oportunidad de subir a Kimi Antonelli. Ya ha desbancado incluso de la conversación a Frederic Besti, que ha sido quien ha quedado segundo en el Mundial de Fórmula 2, en la categoría de Fórmula 2, que no es Mundial, perdonad, en esta última temporada, y se ha subido a los Mercedes en los test de jóvenes pilotos. Ha sido ese quien se ha subido y ya lo ha desbancado de la conversación, al igual que a Mick Schumacher, que es reserva, ya sabemos, del equipo Mercedes. Antonelli tendrá la presión de rendir al máximo nivel de los monoplazas junior, pero parece que el talento de Mercedes está en muy buenas manos. Es un piloto que está destacando muchísimo, guardaros el nombre. Mercedes ha pujado muchísimo por él, que además tengamos en cuenta que es italiano, que ya de por sí es raro que no esté con Ferrari, pero eso es por lo que ha pujado Mercedes por él para llevárselo. Es un talento que suena mucho, saltarse la Fórmula 3 ya fue impresionante, pero es que los reportes ya informan de que podrían estar interesados pronto en darle el asiento de Fórmula 1, dárselo cuanto antes para que no se les escape. Yo lo veo muy descabellado hablar acerca de Mercedes, es lo que está sonando y por eso os lo contamos. Pero subir a la Fórmula 1 pronto es algo factible. Si no lo hace mal, es algo que van a intentar subirle cuanto antes, siempre y cuando consiga los puntos de superlicencia necesarios. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con él. Y lo último a comentaros es uno de los temas del titular de este vídeo, pero que lo hemos dejado para el final de todo. Os tenemos que hablar de dónde está el secreto de Red Bull, dónde ganan el tiempo.
pues parece ser, según lo que están informando muchos ingenieros, que no es solo, porque por supuesto con esto ganan muchísimo tiempo, pero no es solo el suelo del monoplaza, que es por supuesto lo que siempre más ha destacado. Hay un elemento que no se habla y que es sobre todo la gran diferencia con la que marcan con respecto al resto de los equipos. Es esta imagen que estáis viendo aquí. Por cierto, imagen de un fotógrafo español, Xavier Gázquez. ¿Qué es esto? Quizá muchos de vosotros os estáis preguntando. Pues es la suspensión trasera interior de Red Bull. Hay muchos detalles muy interesantes y lo primero de todo, comentaros que esto es sobre todo en lo que se ha enfocado McLaren en intentar imitar. Esto es lo que desde Red Bull destacan que es en lo que más se parece ese MCL60 y vemos la gran mejora que ha dado McLaren. Las suspensiones traseras de McLaren, las partes rojas que estáis viendo son los amortiguadores de cabeceo y balanceo, y eso es lo que está marcando la diferencia, las suspensiones. ¿Por qué? Bueno, os pongo esta imagen también muy técnica, que muchos de vosotros a lo mejor tampoco, pero son las partes que tienen la suspensión explicadas con esos amortiguadores de cabeceo y balanceo, y también os pongo esta imagen donde se ve gráficamente uno real. Y aquí es donde realmente está ganando Red Bull la ventaja. ¿Por qué? Porque gracias a estas suspensiones que son ideadas por Adrian Newey, es en lo que trabajó él desde el primer momento, desde que supo esta nueva reglamentación y que regresaba al efecto suelo, porque él ya lo ha contado en muchas ocasiones que él vivió el efecto suelo de los años 80. Él sabía del porpoising, entonces trabajó desde el primer momento en solucionar el porpoising. La solución del porpoising no estaba en el suelo, no es que el suelo fuese mucho más desarrollado que el resto, que lo es, y que gracias a eso es como consiguen generar mucha más carga aerodinámica, pero el poder rendir a un monoplaza que va mucho más bajo que el resto, que es sobre todo donde gana la ventaja Red Bull, ya es porque con eso generan mucha carga aerodinámica, consiguen, por supuesto, tener una mejor gestión de neumáticos y consiguen al final ir más rápido, lo hacen gracias a las suspensiones. Gracias a esta parte que os hemos enseñado es el motivo de que Red Bull vaya tan rápido, gestione tan bien los neumáticos y tenga tan buen ritmo de carrera. Es el motivo también por el que sobre todo destacan en el ritmo de carrera, porque los amortiguadores son muy buenos, porque la suspensión es muy buena, porque son claramente los más avanzados de la parrilla, gestionando mucho mejor los neumáticos y demás. El problema del porpoising casi se ha erradicado, por eso en clasificación están todos mucho más pegados, pero luego llega la carrera y vemos cosas como Abu Dhabi. Abu Dhabi fue una carrera donde realmente en clasificación consiguió Verstappen la pole, pero no fue por mucha ventaja con respecto al segundo. La carrera la dominó ganando con 17 segundos. Es sobre todo estas suspensiones traseras que, como os digo, las imágenes que hayamos visto las consiguió sacar el periodista, el fotógrafo Xavier Gázquez durante el último Gran Premio de la temporada. Así que esto ha sido todo por este vídeo, esto es todo lo que os teníamos que comentar en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando con respecto a esto último que os hemos hablado de Red Bull, el dinero que le ha costado a cada equipo su piloto con respecto a Kimi Antonelli o por supuesto con respecto a una posible venta de Aston Martin. ¿Qué os parecería o preferéis que se quede Lawrence Stroll? Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete para apoyarnos en todos los contenidos que realizamos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.